favor, si pueden ver mi pantalla, confirmen de una vez para arrancar, porque la clase de hoy es sustanciosa. Vamos a ver. Primero vamos a arrancar con anatomía del útero. No se ve su pantalla, doctor. Muy bien, ahorita lo comparto. Ya. Básicamente acá es un recuerdo anatómico, que igual lo van a volver a hacer en gineco, pero sí me importa ciertos puntos que quiero que tengan claro. ¿Me escuchan, verdad? Sí, lo ¿Me escucho. escuchan? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya se ve. Muy bien, los órganos genitales externos femeninos, vale decir el canal externo por donde sale el bebé durante el expulsivo, podemos ver las estructuras externas como son, uno, el monte de Venus, dos, en este caso, lo que es los labios o el vestíbulo vaginal, y tres, el introito o el introito, la zona de entrada al canal vaginal. Dentro de ello tenemos órganos importantes como son el clítoris, los labios mayores, los labios menores y la membrana del resto de las carúnculas de las membranas himeniales. Se llaman de la membrana himenial. Se llaman carúnculas porque son zonas o repliegues una vez que la mujer inicia su vida sexual. Podemos ver claramente el meato urinario y el clítoris. Como tal, lo que nos importa dentro de lo que es vagina es nombrar adecuadamente las partes, ¿no? Como podemos ver nuevamente, en conjunto la vulva tiene el clítoris, los labios menores, los labios mayores, ¿sí? Y el introito hacia el canal de vagina, introito, y el perineo. Y el perineo es el espacio que separa vagina de ano, ¿sí? Y es una zona muy importante, ya que si esta, por lo menos debe tener un espacio ideal de más de 3 centímetros. Cuando este disminuye este espacio, pues predispone a contaminación directa de ano-vagina. El vestíbulo de la vagina es importante ver que hacia adelante tiene una parte anterior que está el meato urinario. Estoy hablando del vestíbulo. La parte anterior está, en este caso, el meato urinario, y hacia posterior el orificio vaginal, ¿sí? Y hacia la parte posterior está, en este caso, a ver, Yulmar, levantó la mano, sí. Yulmar, levantó la mano. Sí, doctor, se apretó por casualidad, disculpe. Ah, muy bien, sigamos. Entonces, eso es hacia la parte anterior y posterior. El clítoris en general es un órgano complejo, ya que no solamente corresponde la parte externa, que es visible donde está el capuchón del clítoris, sino que tiene una longitud promedio de 6 a 7 centímetros, ya que vienen los cuerpos cavernosos laterales, ¿sí? Sí, los cuerpos laterales y la raíz del clítoris. Por si acaso, a veces piensan de que tan solamente el órgano es superior, vale decir que solamente esto, no. Este clítoris todavía transcurre hacia las paredes laterales de los labios. Muy bien. A la parte que quiero llegar y me importa es la siguiente. El útero, en este caso, está formando, es parte de la estructura de los órganos internos, genitales internos, donde está formado básicamente por ¿quiénes? Vagina, útero, trompas de falopio y ovarios. Sí, porque los externos acabo de mencionarlos, estos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del útero, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando hablamos netamente de el útero tiene una irrigación importante que depende de la arteria hipogástrica, sí, o ilíaca interna, la cual da una rama que es la arteria uterina, que va a irrigar, miren bien acá la imagen, de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que yo dibujaba en la primera clase a la arteria uterina dando sus ramas ondeando o ondeadas, que son las arterias arcuatas, que posteriormente estos vasos sanguíneos van penetrando hacia el útero con las arterias cervicales, o perdón, las arterias radiales y posteriormente las espirales que llegan a lo más profundo del útero. Y eso es importante porque la arteria uterina que viene te va a irradiar todo lo que es parte de cervix, cuerpo y fondo de útero, y también van ramas hacia el ovárico y cambian el nombre hacia el ovárico. Pero hay ramas inferiores como son la arteria vaginal, la hemorroidal, que también son ramas de la ilíaca, pero que van a ir a irrigar lo que es parte de, vale decir, vagina y tercio inferior del cervix, ¿ya? Eso es cuando les pregunten, eso a veces se confunden, ¿no? Y netamente, ¿quién irriga el cervix? ¿Es la uterina? No,
existen ramas cervicales que dependen de la arteria vaginal. Cuando nosotros hablamos de útero y ovarios, sabemos que este útero está fijado por ligamentos de suspensión, que son los ligamentos redondos y los ligamentos uterosacros, o en este caso los laterales cardinales, llamados también de McEnroe. Cuando hablamos de la vasculatura uterina, vemos claramente cómo es que la arteria uterina nos da múltiples ramas, que irrigan al útero, ¿no? Tanto la uterina izquierda y la derecha. Por esta razón es que les damos idea de cuánta sangre llega a este órgano y cuánto flujo es el que se intercambia y cuántos nutrientes se intercambia entre la placenta y útero. ¿Sí? Y también vemos que cuánta sangre es la que puede discurrir a este órgano y cuánta sangre es la que se pierde si es que hablamos de hemorragia, en este caso posparto. ¿Sí? Muy bien. Algo que me importa saber acá es esto y que nunca se olvide. Las fibras musculares del útero se disponen de la siguiente manera. Tienen una disposición longitudinal, oblicua y transversa. ¿Esto de qué depende? Como podemos ver aquí, hablaba del ligamento uterovárico, el ligamento redondo. El ligamento redondo que se inserta hacia la parte anterior del útero, hacia la zona donde te inicia, en este caso las trompas de falopio, dispone sus fibras en sentido oblicuo, pero de modo, en el que les puedo decir, de modo no parejo, ¿ya? Entonces, este ligamento redondo que da sus fibras, te da fibras oblicuas. Y así, en este caso, el ligamento redondo y el ligamento uterovárico contralateral. El ligamento uterosacro ya también te da fibras longitudinales, ¿sí? ¿Sí? Y el ligamento cardinal también te puede dar fibras longitudinales, aparte de la disposición estructural muscular de la tuba o las trompas y el mismo útero. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mirando el gráfico del lado izquierdo vemos la triple gradiente descendente. ¿Qué quiere decir la triple gradiente? Uno, las fibras musculares, ¿sí? La posición de las fibras musculares o la disposición, donde propagan una contracción uterina que genera una intensidad y una duración. Esa es la triple gradiente. Ya cuando hablamos de inversión de triple gradiente es cuando hay inversión de estas tres fuerzas, vale decir la propagación, intensidad y duración de las fibras musculares. En pocas palabras, nosotros tenemos dos centros, dos marcapasos uterinos, el del lado derecho y el lado izquierdo, que están cerca a los cuernos, o sea, vale decir, cerca a las tubas. Es aquí donde hay mayor cantidad de receptores a oxitocina y de acá inician las contracciones uterinas. Entonces, un segundito. Muy bien, entonces, esa disposición de fibras musculares son importantes para nosotros ver que la contracción uterina inicia en uno de estos cuernos, sea derecho o izquierdo, y con más frecuencia en el derecho, y se propaga esta contracción pareja de sentido fúndico al sentido hacia área cervical, o vale decir, va en sentido fúndico hacia proximal, ¿no? De distal a proximal. Y la inversión del triple gradiente es precisamente esto, cuando una contracción inicia por aquí, otra inicia por aquí, otra por aquí, y a las finales no terminan empujando al feto hacia el canal del parto. Y es por eso que no avanza el trabajo del parto. Esto se llama inversión de la triple gradiente. Muy bien. Estas diapositivas les voy a dejar básicamente para que puedan ver las partes del útero, porque eso se ve en ginecología, lo que son los ligamentos anchos, ligamentos redondos, luego ven los ligamentos uterosacros o los repliegues de Douglas, que son los puntos de fijación. Lo que tienen que saber es que el útero tiene una posición en anteversoflexión, o sea, hacia adelante, gracias aquí precisamente a estos ligamentos, sobre todo los de McEnroe. Si nosotros vemos en este caso en un corte sagital, por la mitad cortamos una persona imaginariamente, podemos ver acá el sacro, coxis, podemos ver la sínfisis del pubis, podemos ver vejiga y el útero. Aquí está el útero. Y siempre en anteversoflexión o en anteflexión, o sea, está hacia adelante, casi sobre vejiga. Y esa anteflexión se debe a los ligamentos de McEnroe y a los ligamentos redondos. Esa posición. Doctor,
pero he visto que puede haber úteros retroversos. Úteros retroversos. Sí, es cierto, sí puede haber, pero no son frecuentes. La posición anatómica más frecuente del útero es en anteverso flexión. Sí, no se olviden esa parte. ¿Ya? Y la disposición, como les digo, de las fibras uterinas y también la propagación de las contracciones que dependen, en este caso, del marcapaso derecho o el cuerno derecho. ¿Ya? Muy bien. Listo. Hasta acá. Este es un recuerdo de anatomía y básicamente lo que más me importa es la disposición de las fibras musculares uterinas y los marcapasos. Muy bien. Vamos a pasar a pelvimetría. Acá sí los necesito despiertos. ¿Ven mi pantalla? No, doctor. Muy bien. Ahora sí. Ven mi pantalla, ¿sí? Ahora sí. Sí, doctor, ahora sí. Muy bien. La pelvis materna o la pelvis en general es una estructura ósea formada por tres huesos, dos huesos ilíacos y el hueso sacro, que en diferencia de una pelvis femenina a una pelvis masculina, es que la pelvis femenina es más ligera, más delgada, con un agujero más redondo, o sea, me refiero al agujero pélvico, agujero mayor o el estrecho superior, se ve un agujero más redondo, es más ovalado, me refiero a la disposición lateral, y, y en este caso el acetábulo es más pequeño. Y el agujero obturador, los obturadores, que son estos, son más ovalados, a diferencia de una pelvis masculina, que es más gruesa, más pesada, más profunda y acorazado en triángulo. Acorazado en triángulo porque el agujero del estrecho superior no tiene esa forma redonda, ¿no? Como en el caso de la mujer, ¿sí? En cuanto al orificio obturador es más redondo, no ovalado como en la mujer, y en este caso el acetábulo es más grande, ¿ya? Bien. 5, yo termino 4:30 y 5 yo le entro ese podálico. Claro. Sí, ya no hay problema. No, sí. Ya. Bueno, Listo, Fanny, claro, nos vemos. hasta luego. Listo, hasta luego. Entonces continuamos. Ya, decíamos que la pelvis femenina, a diferencia de la masculina, esta era más pesada, esta más ligera, el agujero del estrecho superior más redondo, este es en forma de corazón, ¿sí? Y aparte que los agujeros obturadores, ¿sí? En este caso en el varón son más redondos y aquí son más ovalados. Este es el ángulo subpúbico. El ángulo subpúbico, por el hecho de que estos agujeros obturadores son más ovalados, pues este ángulo es mayor a 85 grados, y sin embargo el varón es más cerrado. Lo que nos dice de que el estrecho medio es más cerrado, las espinas ciáticas son más cerradas, este diámetro es menor, a diferencia de este diámetro en el punto cero de una mujer para que pueda pasar la cabeza del feto. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Y vemos que con la mano podemos hacer una idea del promedio de ángulo de apertura del ángulo subpúbico, que es más amplio en la mujer que en un varón. Los tipos de pelvis, recordemos que la pelvis ginecoide es el tipo de pelvis más adecuado para un parto vaginal, el tipo pelvis femenino. Pero también la mujer tiene tipos de pelvis que no son aptos para el parto vaginal. Por ejemplo, tenemos una pelvis platipeloide que es mucho más, es mayor el diámetro transverso que el anteroposterior. O sea, esto condiciona que el diámetro anteroposterior sea menor y mayor el transverso, a diferencia de una ginecoide que tiene un diámetro transverso y un anteroposterior, que ahora vamos a hablar promedio, aptos para que la cabeza fetal pueda pasar a través de este estrecho superior. La pelvis androide ya también tiene un espacio en el diámetro mayor transverso más posterior, no es central. El diámetro el diámetro transverso en esta pelvis es central, pero aquí es más posterior, que también te altera los diámetros. Una pelvis antropoide, que es la peor, es la que tiene mayor diámetro anteroposterior que transverso. Conclusión, tenemos tipos de pelvis que son ginecoide, androide, platipeloide y antropoide. Pregunto,
en el examen. Una pelvis en la cual el diámetro antero-posterior es mayor que el transverso sería una pelvis de tipo antropoide. En una pelvis donde el diámetro transverso es mucho mayor que el antero-posterior, ¿qué tipo de pelvis es? Una platipeloide. ¿Sí? Muy bien. Para poder hacer la pelvimetría interna, consiste en nosotros poder introducir al examen físico la mano y poder, en este caso, ubicar este diámetro que es el más importante, el que se encuentra bajo el pubis, debajo del pubis, y pues, y pues en este caso, tratando de llegar al promontorio. En pocas palabras, si nosotros al tracto vaginal logramos llegar al promontorio, pues quiere decir que estos diámetros no son buenos, sobre todo los anteroposteriores. Y estaríamos hablando de una pelvis no ginecoide, sino cualquiera de estas, a excepción del antropoide, porque este diámetro es mayor, el anteroposterior. Entonces, para eso es necesario hacer, en este caso, diagnóstico directo por imágenes, podemos hacer con radiografía, tomografía, o indirecta mediante pelvimetría externa, que es el examen físico a mano, o usar el rombo de Michelis o el tacto vaginal, ¿no? Que ahora vamos a ver. Nosotros para poder evaluar al tacto vaginal una pelvis, tenemos que ubicar la sínfisis del pubis, el reborde inferior de la sínfisis del pubis, y también tratar de llegar, en este caso, al promontorio. Si al tacto vaginal logramos llegar al promontorio, lo más probable es que esta pelvis, en este caso, no es ginecoide, ya que este diámetro en reto púbico a promontorio sería menor a 9. Y entonces quiere decir que una cabeza por ahí no va a pasar. ¿Ya? Eso hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de pelvis, tenemos que saber nombrar las partes de la pelvis. Les dije que el estrecho superior era el primer agujero superior a la pelvis, donde tenemos uno, el promontorio, dos, al borde anterior de las alas del sacro, acá está el borde del sacro, borde anterior de las alas del sacro, la línea innominada, que es esta, la línea innominada, la eminencia iliopectínea, vamos a ver con una pelvis, acá está, la línea innominada, la eminencia iliopectínea, ¿sí? La eminencia iliopectínea, cuerpo del pubis, borde superior de la sínfisis del pubis. Todo eso es el estrecho superior, donde va a entrar la cabeza fetal. La pelvis se divide, en este caso, tiene una división entre pelvis mayor o falsa y una pelvis menor verdadera, ¿no? ¿Por qué falsa y por qué verdadera? Falsa porque recordemos si sobre el estrecho superior está la cabeza, no nos da idea de la compatibilidad pélvica para el paso del feto a través del canal vaginal. Entonces, para ello nosotros debemos saber nombrar adecuadamente pelvis mayor o falsa arriba y pelvis menor verdadera bajo el estrecho superior. ¿Por qué verdadera? Porque aquí es donde se pone a prueba el paso de la cabeza fetal hacia adentro. Entonces, por encima de este reborde superior, pelvis falsa, y una vez que ingresa la cabeza fetal, hablamos de una pelvis verdadera. Y esa pelvis verdadera es la que medimos, y ahora vamos a estudiar sus medidas. ¿Sí? ¿Hasta acá todo claro? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien, sigamos. En el estrecho medio, hablamos del estrecho superior, ¿no es cierto? Y su nomenclatura. La línea inominada, promontorio, reborde del sacro, y entonces, cuando hablamos del estrecho medio, hablamos de qué? El punto medio de la sínfisis púbica, donde está el tubérculo retropúbico posterior.
Este es el tubérculo retropúbico posterior. De a partir de ahí hablamos del estrecho medio, ¿sí? Y nos vamos hacia las espinas ciáticas o isquiáticas. Aquí están las espinas ciáticas, donde hablamos que es el punto medio, o sea, es el plano cero, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y la punta del hueso sacro, del sacro, no del coxis. Hueso sacro. Ese es el estrecho medio, el estrecho medio. Ya, no se olviden. Pregunto, el estrecho medio está compuesto por punto medio o tubérculo retropúbico, ¿no es cierto?, de Potier, o de retropúbico, o tubérculo de Potier, o se me ocurre, los quiero marear, la línea nominada, les pongo la pregunta, ya me logró. No tiene nada que ver con el estrecho medio. Entonces eso tienen que estudiar. El estrecho inferior ya también es en la parte baja, o sea, lo que estamos haciendo es esta pelvis volteando y mirando debajo, que es este el estrecho inferior. Y está limitada por quiénes? Sínfisis púbica, o sea, el borde inferior, rama isquiopúbica, tuberosidad isquiática, ligamento sacrotuberoso, el ligamento sacrotuberoso, y la punta del coxis, que vendría a ser el estrecho inferior. Doctor, ¿y qué tanto nos importa estas partes? Para lo siguiente, y esto no quiero que se olvide. Vamos a hablar de los diámetros del estrecho superior, o sea, aquí arriba, donde va a entrar la cabeza del bebé. Es importante estudiar estos diámetros que tenemos los anteroposteriores. El primero está el promonto suprapúbico conjugado anatómico, que mide 11 centímetros. O sea, este diámetro de acá mide 11 y dijimos que un parietal en promedio mide 9.5, con un espacio suficiente para entrar al estrecho superior, ¿no es cierto? Al estrecho superior, al estrecho medio. El diámetro promonto retropúbico conjugado vera o conjugado verdadero que mide 10.5. ¿Por qué? Por el tubérculo retropúbico o tubérculo de Potier, que es este. Por eso disminuye el diámetro a 10.5. Y el diámetro conjugado subpúbico, conjugado diagonal, que mide 12. Doctor, qué complicado, me voy a olvidar. No, nunca te vas a olvidar. ¿Por qué? Porque va a ser en este orden. Borde suprapúbico, 11. Abajo, 12. Le siguió 11, 12. Ah, ya, del 11 al 12. Y como existe un término medio, el término medio va a ser 10.5. Repito. El diámetro conjugado anatómico es 11, el conjugado diagonal 12 y el conjugado vera obstétrico en 10.5. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien, no se olviden, ¿ah? Muy bien. Los diámetros oblicuos y transversos. Seguimos en el estrecho superior. El diámetro oblicuo transverso, el izquierdo mide 12.75, o si quieren, para no confundirlos, 12.5, y este mide 12. Le quitamos 5 y le agarramos acá. 12.5 y 5, ¿ya? Porque no es constante. 12.5 y 12. Entonces, el izquierdo, ¿por qué tiene más 5, menos 0,5 milímetros? Porque como sabemos que el feto está en longitudinal cefálico dorso izquierdo, o sea, si este lado, es el que va a dar la facilidad del gatillo o el tornillo para que la cabeza llegue a entrar como un mecanismo de tornillo. O sea, porque el bebé tiene que hacer movimientos de rotación interna para poder entrar a la pelvis. Eso vamos a hablar del mecanismo de trabajo de parto. Por eso, el diámetro oblicuo izquierdo siempre va a ser mayor que el derecho. ¿Sí? Muy bien. Y el transverso es de 13.5. 13.5. Repito, derecho 12, izquierdo 12.5. ¿Sí? Para no confundirnos. Y el transverso en 13.5. Dentro de lo que son los diámetros del estrecho superior, tenemos entonces el anteroposterior, ¿cuánto dijimos? 11. El oblicuo izquierdo siempre era más 0.5, 2.5, el derecho 12. Transverso máximo, que es el E, el transverso máximo en 13.5. Y el transverso útil, de 12.5 a 13. Doctor, no entiendo, ¿cuál es el transverso útil? El transverso máximo es la parte más ancha, más ancha. Y el transverso útil, la menor en la cara anterior, que puede ir de 12.5 a 13. Los diámetros del estrecho medio, ya también estamos hablando del estrecho medio, dijimos que estaba conformado por la región retropúbica hasta el borde inferior del sacro, y como punto medio las espinas ciáticas. El diámetro biciático es el importante, ya que tiene 10 centímetros, donde tú pones el puño entre estos dos huesitos que les voy a enseñar a examinar
Cuando hagamos el tacto vaginal y externo, se pone un puñito sobre la vagina, entre el reborde o el ángulo inferior del pubis, y ahí la mano baila, ¿no? Y si baila el puño es que tiene 10, y si no baila y entra exacto en mi puño, probablemente tiene menos de 10 centímetros, ¿ya? Muy bien. En los diámetros antero-posterior del subpubis va de 11,5 o el misacro de 12 centímetros. El que tiene mayor valor en el estrecho medio es el bisiático, ¿sí? Es el que tiene más valor. Y en el estrecho inferior, en el estrecho diámetro del estrecho inferior, en este caso está el diámetro antero-posterior subpubis, subcoxis, subpubis. Subpubis, subcoxis, ¿sí? ¿Sí? Que es de o mayor a 11 centímetros. Ahora, acá hay una pregunta, doctor. ¿Y qué pasa si el coxis es retropulsátil? O vale decir, rechaza atrás y adelante. Perdón. Existe un movimiento del coxis que se llama nutación y contranutación. Nutación es cuando se va atrás y contranutación adelante. En nutación o en rechazo, cuando la cabeza fetal está bajando a través de este canal, puede llegar hasta 11 centímetros, porque no, hasta 11 centímetros. Y cuando está en contranutación, puede bajar hasta 9,5. ¿Ya? Y en este caso, en el diámetro inferior o el diámetro subpubis, subcoxis. ¿Ya? Muy bien. En los diámetros transversos del estrecho inferior están los bisquiáticos, o sea, este es el bisiático, dijimos que en el estrecho medio era de 10 centímetros, y un bisquiático, que es más abajo, va en promedio a 11 centímetros. Muy bien. Aquí está la pelvimetría interna, lo que les decía, cómo medir yo si de este hueso ilíaco o perdón, este hueso ciático, al otro lado tengo en promedio 10 centímetros más 11. Entonces lo que les decía, si tú al hacer el tacto vaginal quieres tocar promontorio, si no llegas, alégrate, es una buena pelvis. Pero si logras acceder a tocar promontorio, lo más probable es que sea una pelvis estrecha. Segundo, cuando hagamos las medidas en canal vaginal, siempre tener a la mano una regla para que yo más o menos calcule de dónde a dónde logro obtener esa medida, ¿sí? Para calcular. Y uno ya todos los días evaluando a diestra mano, y ya se va dando cuenta. Muy bien. Este es el ángulo subpúbico. Este es el ángulo subpúbico. ¿Es la prueba COVID? Ya, muy bien, ya. Un segundito, por favor. ¿Esa de cuál es? La de la APP, amenaza. Esposa NST, ¿no? Sí, Ya, ¿qué le dé de alta, le he Marjorie? dado, mira. Le da NIFE. Ajá. Ya, Marjorie, ¿qué le dé de alta nomás? Porque él le dice ecografía todo. Ya, ya, Dile, Marjorie, evolucionalo para alta y ve nomás. ya. Gracias, Ya, doctor. listo, cuídate. Buenas tardes. Doctor. Chao. Muy bien, entonces el ángulo subpúbico es también el que nos va a dar una idea del paso de la cabeza fetal a través, porque es debajo del ángulo subpúbico donde también tiene que pasar la cabeza y debe tener más de 45 grados, no se olviden. Muy bien, doctor, todo este rollo de hacer la pelvimetría es exacto, pues es subjetivo, ya que nosotros hacer el tacto vaginal, pues nos tomamos de puntos de referencia de no poder llegar al promontorio, de que las espinas ciáticas tengan una medida de más de 10, una distancia de más de 10 centímetros, pero anteriormente se aplicaban, en este caso, otros métodos de medida, como era el compás de Bodalek, que era más externo, ¿no? Más externo, que para lograr hablar de una pelvis ginecoide no era más complejo. Y también hablábamos del el rombo de Michelis. ¿Y qué decía el rombo de Michelis? Decía que tomando en cuenta los puntos que son centrales y laterales, debías tener una simetría en estas medidas en promedio de 7, 8, 5 centímetros o 6. Pues también tranca de poder aplicarlo, ya que en la anatomía sabemos que no somos iguales, puede que sea más gordita, más bajita, más alta y demás. Por eso no se usa este rombo. Los diámetros transversos externos superficiales están el diámetro bicrestal, o sea, de crestal de acá a otra son de 28 centímetros. El bis ilíaco es de 24 y el vitrocanterio es de 32 en promedio. Esa es la medida, ¿ya? Muy bien. Cuando conversábamos el día de ayer en los planos de Hodge, hablábamos de 4 planos. El tercer plano equivalía a qué estación en Lee, ¿se acuerdan? 0. 0. 0. ¿No es cierto que estaría a nivel de dónde? ¿De qué estructura anatómica?
Espinas Las ciáticas. espinas ciáticas. Ya, no se olviden, esa es pregunta de examen. Primer plano de Hodge. El primer plano de Hodge te dice, ¿no? Se mide de este, borde superior de sínfisis púbica promontorio. Segundo plano de Hodge, borde inferior de sínfisis púbica hacia segunda vértebra sacra. Plano de Hodge 3, espinas ciáticas. Plano Hodge 4, a nivel de coxis. No se olviden. Y los planos de Lee, que es la estación 0, a menos cuando está más alto y a más cuando está más abajo. ¿Sí? Y donde la estación 0, en planos de Lee, ¿cuánto sería? ¿O dónde sería? En planos de Lie, estación 0, ¿a qué nivel estaría? ¿Sí? ¿Me entiende la pregunta? Si yo pregunto, espinas ciáticas, ¿a nivel de qué plano está? A nivel de plano 3. Plano 3, plano 0, sí es en la estación de Lie, ¿sí? Muy bien, un segundito. Muy bien, eso es lo importante, ¿sí? Muy bien. Y ya lo que hablábamos dentro de lo que eran las maniobras de Leopold, ¿no? Las maniobras de Leopold básicamente tenían por finalidad ubicar la situación, posición, presentación y grado de encajamiento, que eso es importante. ¿Y cuál es el fin de nosotros poder determinar la situación, posición, presentación? ¿No es cierto? Es poder determinar dónde hallar el dorso fetal. Si nosotros hallamos el dorso fetal, vale decir, ubicamos la espalda del bebito, el dorso fetal, nosotros podemos auscultar a este nivel. Escúchenme bien. Si yo tengo las espinas ciáticas derecha, la espina ciática izquierda, y tengo el ombligo, y por Leopold determino que es un bebé longitudinal cefálico izquierdo, pues puedo trazar una línea imaginaria desde espina ilíaca anterior hasta ombligo, y en el tercio medio poner mi Doppler para escuchar fácilmente el latido fetal. Todo lo contrario, si es un feto en derecho igualmente, una línea imaginaria de espina ilíaca anterior hacia el ombligo y el tercio medio para escuchar bien los latidos. Es básicamente para eso, Leo, pues para que también te ubiques y te dé una idea del tamaño del bebé por el tubo uterino. Aquí podemos ver la medida por tacto vaginal, donde en el borde subpúbico tratamos de llegar al sacro, o al promontorio, perdón. Si tú logras llegar al promontorio, lo más probable es que el diámetro, en este caso, el diámetro suprapúbico promontorio, ¿sí? Pues esté disminuido, ¿no es cierto? En este caso estaríamos hablando del diámetro anatómico, ¿no es cierto? Ojo anatómico, ¿sí? Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es la enseñanza en clase? Tigre, ¿cuál es tu nombre? Arnold, yo te estoy llamando por... Para las 5 estamos entrando podálico. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo importante. La enseñanza es memorizar los diámetros anteroposteriores oblicuos, los diámetros del estrecho superior, medio, inferior. Esto lo vamos a hacer en una clase práctica donde voy a convocar a toda la clase para ir a los laboratorios de la universidad y poder usar las pelvis que tienen o las maquetas que se tienen en el hospital. ¿Ya? Entonces, Milagros, tenemos que coordinar una fecha para eso. ¿Ya? Está bien, doctor. Muy bien. Entonces, hasta aquí todo claro. Vamos a pasar ahora a mamas. ¿Pueden ver mi pantalla? No, doctor. Listo. Embriología. La glándula mamaria. El primer inicio de la glándula mamaria es un engrosamiento de manera de banda en la epidermis y en la línea mamaria o cresta mamaria.
Doctor, cuando nosotros estamos en la barriguita de mamá, nosotros somos mamíferos, para empezar. ¿Sí? ¿Quién es un mamífero? Aquel animal que tiene mamas, que amamanta a su cría. Entonces, nosotros somos animales racionales y cuando estamos en la barriguita de la mamá, pues sabemos que en las primeras semanas tenemos un gran parecido al embrión del perrito, porque tenemos la cadena, en la cadena de los botones mamarios, los cuales, pues, estos están programados genéticamente a pues desaparecer, pero algunos persisten. A eso se llama la persistencia de mamá supernumeraria o también llamado politelia. Y una polimastia, en este caso, es la presencia de la glándula mamaria y una politelia, la presencia de, en este caso, pezones supernumerarios. ¿Ya? Muy bien. En este caso, en el trayecto de la línea mamaria. El segmento pequeño que persiste en la región torácica se introduce al mesénquima subyacente y forma, en este caso, de 16 a 24 brotes que dan origen a los esbozos macizos de la glándula mamaria. Y estos, en este caso, estos esbozos macizos, ¿sí? Pues hacia el final de la vida intrauterina, los brotes epiteliales se canalizan y forman los conductos galactóforos, como pueden ver acá. ¿Sí? Y los esbozos constituyen, en este caso, conductos de menor calibre y posteriormente los alvéolos. Los conductos galactóforos desembocan en la fosita epitelial, que es a la parte superior, que es la que va a estar en contacto a la parte superior y lo que es en contacto hacia el pezón. ¿Sí? Muy bien. La misión de la glándula mamaria en la mujer, ¿cuál es? Es la misión reproductora y accesoria, la estructura en superficial más destacada de la pared torácica anterior, ¿sí? Y productora de leche. Y en el hombre estructuralmente rudimentario y carentes de función, pero el sistema glandular no se llega a desarrollar. O sea, este cambio en el mesénquima, donde se forman los conductos galactóforos y estos desembocan hacia la fosita epitelial, no ocurre en el varón. La localización podemos ver que está sobre el músculo pectoral mayor, donde esta glándula mamaria tiene una mayor localización hacia el cuadrante inferior, tanto derecho e izquierdo, en este caso torácico, ¿sí? Y una menor, y abarca en menor en este tamaño o área, en lo que vendría a ser, en este caso, el cuadrante superior externo. Por esta razón es que cuando nosotros vemos que hay llega a cubrir esta parte o llega a aumentar de tamaño el tejido mamario hacia la región del cuadrante superior externo, ya sospechamos en distintas patologías y sobre todo si son tumorales, pues es un indicativo de, en este caso, de una proliferación atípica, ¿no? Donde tendríamos que descartar presencia de células atípicas o vale decir neoplásicas o un tipo de cáncer. Lo que me importa aquí, que se menciona en la anatomía, es que tenemos el seno galactóforo, ¿sí? Que es todo esto conformado por los conductos galactóforos, que dijimos que el tejido mesenquimal primero forma estos conductos galactóforos y posteriormente estos van desarrollando los alvéolos. Primero, en este caso, los alvéolos, ¿sí? Que estos alvéolos van a formar los lóbulos o los lobulillos mamarios, ¿sí? En conjunto, porque son los lobulillos mamarios. Y es donde se producen, en este caso, la leche. Y en esos lobulillos mamarios posteriormente van expulsando la leche a través de los conductos galactóforos. ¿Ya? Muy bien. Los ligamentos suspensorios tienen por función dar nivel o dar espacios a todos estos tejidos para sostener el seno y este no se vea colgado. Estos ligamentos suspensorios o de Cooper son los más importantes como tejido de fijación y a la vez de compartimentos para lo que son los alvéolos mamarios. Esto explica por qué cuando existe una ectasia ductal es focal. ¿Qué significa? Que cuando la leche rebasa estos conductos galactóforos, no afecta a todo el resto del tejido, sino a la zona septada o dividida por estos ligamentos de Cooper. ¿Sí?
Muy bien. Y la neuróloga, porque no creo que vayamos a hacer la coordinación directamente por el encefalograma. Exacto. Durante la pubertad, las glándulas crecen con normalidad por el desarrollo de las mismas y el depósito de grasa. El tamaño de las mamas depende de factores genéticos, raciales y alimentarios y tamaño y forma de la mama. ¿Qué te dice? Que no por el hecho que una mujer tenga la glándula mamaria sea más grande que de otra, no quiere decir que esta vaya a producir más leche que otra. Pues en realidad ambos tejidos, o sea, el tejido mamario, en promedio casi tienen el mismo tamaño y por ende pueden producir la misma cantidad de leche, dependiendo del estímulo, me refiero. Dentro de ello está el estímulo secretagogo, ¿no es cierto? Sí, el estímulo secretagogo es el que estimula a que haya mayor formación de leche, pero vale decir que ambas van a producir igual. No quiere decir que porque tengan mamas pequeñas vaya a producir menos leche, no. ¿Y de qué depende el tamaño de la glándula mamaria? Perdón, del depósito de grasa, básicamente. ¿Ya? Muy bien. Dentro de lo que es la areola, alrededor del tejido del pezón, sí, contiene muchas glándulas sebáceas, ¿sí? Y estas aumentan durante el embarazo y segregan sustancia oleosa que lubrica y protege la areola del pezón. Porque si no hubiera esta secreción, vale decir, expondríamos a que pues durante la lactancia se produzcan grietas a nivel mamario y pues fácilmente ingresen gérmenes a nivel epidérmico, como suele ocurrir, ¿no? Suele ocurrir, pero imagínense si no hubiera esta secreción sebácea superficial, esto sería peor, o sea, el hecho de que la piel se cuartee, por decirlo así, pues sería mayor el riesgo de eso, de infecciones. Muy bien. La irrigación arterial proviene básicamente de la arteria subclavia, ¿sí? De la arteria subclavia nos da una rama axilar y de esta rama axilar, sí, sale un tronco, vale decir, que es el tóraco acromial, ¿sí? Que dan ramas tributarias a lo que sería la glándula mamaria. Pero asimismo tenemos una arteria torácica interna, que son ramas perforantes, ¿sí? Ramas perforantes que darían ramas mamarias mediales y las ramas mamarias laterales dependerían de ramas que derivan de la subclavia, ¿ya? Entonces tenemos doble irrigación en el tejido mamario. Y esto es importante, ¿por qué? Porque sabemos que dentro de este mismo territorio vascular hay depósito de tejido linfático, ¿sí? Ganglios linfáticos. Si nosotros vemos un aumento de los ganglios a este nivel, pues sospechamos altamente de un proceso inflamatorio neoproliferativo mamario. ¿Sí? Asimismo, como mencionó, aquí pueden ver el drenaje linfático y la disposición de estos. ¿Sí? Muy bien. Básicamente, las ramas de los nervios dependen, en este caso, de los nervios subclaviculares, que serían de ramas del cervical 3 y 4. ¿Sí? Los ramos anterior y posterior de los nervios cutáneos laterales, y en este caso, que serían parte de lo que es la inervación, perdón, del tejido mamario. ¿Sí? No se olviden que es lo más importante. Muy bien, entonces, el repaso. Útero, disposición de fibras musculares. Para recordar, triple gradiente. Tenemos fibras musculares longitudinales, oblicuas y transversales. Puntos donde hay receptores de oxitocina son los marcapasos, ¿no? Que están hacia los cornos uterinos, donde inicia generalmente se desencadenan las contracciones uterinas, es más a través del cuerno derecho, donde hay más receptores para oxitocina. La inversión de la triple gradiente es el desorden en estas contracciones uterinas o miometriales que hacen que la contracción pueda provenir a su vez del cuerno derecho o incluso desde la parte baja uterina. Entonces, a las finales no va en orden la contracción, que debería ir en sentido fúndico, o sea, desde fondo hacia istmo uterino, hacia la parte baja, sino hay contracciones en los dos lados y a las finales estas fuerzas no llevan a que el feto descienda, ¿no? Durante el trabajo de parto. Pelvimetría, recordar los estrechos superior, medio, inferior.
¿sí? Sobre todo los diámetros anteroposteriores transversales. Eso es lo más importante, típico en preguntas de examen, ¿ya? Y en glándula mamaria, básicamente es estructura anatómica, la anatomía, la disposición y en este caso lo que hablamos, ¿no? Cómo es que la mama está constituida por el tejido alveolar que van a ir formando los lobulillos y de estos lobulillos van a ir desembocando en lo que son los conductos galactóforos que desembocan en el seno galactóforo y salen hacia el pezón, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Listo. Preguntas. Todo estuvo muy claro, doctor, no hay pregunta. ¿Perdón, Milagros? Que todo estuvo muy claro, doctor. Muy bien. Entonces, esta clase va a estar grabada y también ya en el aula virtual para que repasen. Y le digo los puntos, ¿no? Que más se preguntan y es lo que tienen que saber. Sobre todo repasen pelvimetría, estrecho superior, medio inferior, es lo más importante. Planos de Hodge-Ley, típico en los exámenes, típico, y ya lo he repetido. Entonces, igual, eso es lo que más se pregunta en los exámenes y que tienen que conocer, ¿no? Básicamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, terminamos la clase. Pensé que nos iba a faltar el tiempo, pero bien, fuimos bien, fuimos bien. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, doctor, y buenas tardes. Gracias, doctor. Doctor.